Ya. Ujú. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora, como les decía, a tratar del estado gaseoso. ¿Qué características tiene un gas? A ver, lo primero que se te venga a la mente, ¿qué características crees tú que tenga un gas como un estado de agregación molecular? A ver, ¿quién me comenta? O sea que se puede esparcir. ¿Se puede esparcir? Ya, muy bien, está bien, sí. ¿Es ligero? Es Es li- muy bien, excelente, claro, es ligero, se puede esparcir. y ¿Ocupan no, todo el volumen del recipiente que los contiene? Ocupa todo el espacio del recipiente que los contiene, perfecto, claro. y según mi papá, lo que yo he escuchado, dice que se puede volver líquido solo cuando le ponen la presión. Se puede volver líquido cuando incrementas la presión. Ya, también es. No tiene ni volumen ni forma definida. No Ajá, tiene ni volumen definido, claro, sí, es correcto, porque simplemente. va a depender de El otras, recipiente que lo contenga. del recipiente que lo contenga. Excelente, perfecto. Entonces, está bien, hemos iniciado hablando acerca del gas y ustedes nos han dicho qué características puede tener un sistema gaseoso. Y las características principales que puede tener el sistema gaseoso son las siguientes. Primero, veámoslo por acá. ¿Ya? Acá hay un resumen de ello. Sus moléculas pueden ser monotómicas o poliatómicas. ¿Quiénes son las monotómicas? Los gases ideales. ¿Me pueden decir quiénes son los gases ideales, chicos? Gases ideales, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Son los gases ideales. Son monoatómicos, ¿ya? Y poliatómicos significa que están formados por más de un átomo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hablo de un gas poliatómico, podría hablar del oxígeno, podría hablar del hidrógeno, podría hablar del dióxido de carbono, ¿no? Podría hablar de repente del SO3, ¿no? Del trióxido de azufre. Ellos son gases poliatómicos. ¿Por qué? Porque están formados por más de un átomo. Los monoatómicos son los gases ideales. Los gases tienen la particularidad de que tienen mucho desorden, predomina hoy una alta entropía. La entropía es una variable termodinámica, ¿ya? Que me habla del grado de agitación o de movimiento molecular, y en el caso de los gases hay una alta entropía, un alto grado de desorden molecular. Los gases de por sí están desordenados, ¿de acuerdo? En los gases existe mucho espacio entre las partículas gaseosas, ¿correcto? O sea, las partículas están completamente separadas. O sea, si tú te metes dentro de un gas, si tú pudieras meterte dentro de un gas, y es cierto que estás dentro de un gas, pero a nivel atómico, tú verías las partículas completamente separadas unas con respecto de otras, ¿ya? Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Si un gas está dentro de un globo esférico, va a adoptar la forma esférica. Si un gas está dentro de un recipiente con forma de salchicha, va a tener la forma de ese recipiente de forma de salchicha. Los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene y también el volumen, ¿de acuerdo? Se pueden comprimir y expandir con facilidad debido al gran espacio que hay entre ellos. Tú comprimes el gas o expandes el gas, ¿de acuerdo? Sus densidades son mucho menores que en el caso de sólidos y líquidos. Las densidades, o sea, lo que decía hace un rato Luanita, ¿no? Luana, tú lo mencionaste, me parece, que los gases son muy ligeros, tienen una densidad muy baja. Y por último, predominan las fuerzas repulsivas sobre las cohesivas. Algo lo mencionó por ahí también me parece Luana, que si tú incrementas la presión, el gas se convierte en líquido. Y esto es lo que hace la diferencia de un gas con un vapor. Por ejemplo, el vapor de agua es lo que sale por la tetera de cuando el agua hierve, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú hierves el agua, tú sabes que el agua hierve, ¿por qué? ¿Cómo te das cuenta que el agua hierve? Porque sale vapor. Porque sale vapor, claro. Sale vapor por la tetera, ¿cierto? Sí. Claro, por el pico de la tetera sale vapor. ¿Ya? Entonces, eh, por el pico de la tetera sale vapor. Entonces, ese vapor, tú lo puedes reconvertir fácilmente a líquido.
Eso marca la eso marca la diferencia, eso marca la diferencia con respecto a lo que es un gas y un vapor propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el vapor fácilmente se puede reconvertir a la fase líquida. Por ejemplo, si sale vapor por la tetera, ya si sale vapor por la tetera, tú le colocas una tapa, Cuando, ¿ya? El- cuando se evapora el agua, no es lo mismo que un gas, porque el agua o sea, lo que la evaporación del agua puede volver a su estado. En cambio, el gas, que nosotros conocemos como el helio y todo eso, no vuelve a un estado, creo. Sí podría, Luanita, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, veamos esto de acá. ¿Alguien me dice cómo se llama esto? ¿Qué cosa es eso? Eh, A ver, Eh, googlealo. petróleo, gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo, ¿correcto? Yo, por ejemplo, todavía en casa yo utilizo el balón de gas, ¿no? El balón de gas es algo así, acá, ¿no? Aquí así, balón de gas, acá, algo así más o menos por ahí, ¿ya? Y él tiene acá una boquilla, ¿cierto? Tiene aquí una boquilla. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que al gas que estaba originalmente, aquí lo han convertido a la fase líquida, han licuado el gas. La palabra correcta es licuar el gas. ¿Qué significa licuar el gas? Que lo han llevado de la fase gaseosa a la fase líquida. Y lo que tú vas a tener aquí en el interior del balón, ¿ya? Vas a tener gas o el propano, ¿ya? En forma líquida, pero también vas a tenerlo en forma gaseosa. Cuando tú abres esta boquilla, inmediatamente el líquido se convierte en gas. O sea, en otras palabras, sí es el cierto. cambio de presión puede promover que el líquido se convierta en gas. Y lo contrario, lo que tú decías, Luanita, que el gas se convierte en líquido, pero bajo dos condiciones. Una condición es que tú incrementes mucho la presión y que Sí, tú bajes mucho la temperatura. Si tú ujú. logras incrementar la presión, o sea, presionar bastante y disminuir la temperatura, el gas se puede convertir en líquido. Y en ese caso se llama gas licuado, ¿correcto? ¿Sí? Gas licuado. En el caso del vapor no es tan complicado. En el caso del vapor, lo que va a ocurrir es que el vapor, ¿ya? El vapor se reconvierte en líquido fácilmente porque basta nada más de que pase el líquido por la tetera o el vapor por un recipiente frío y se convierte en líquido, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre un vapor y un gas. El vapor fácilmente se puede reconvertir en líquido porque es vapor, ¿no? En cambio, el gas no tiene que incrementarse mucho la presión y mucho la temperatura. Por lo general, el vapor tú lo vas a encontrar fácilmente en el entorno y es fácilmente también darse cuenta. Por ejemplo, el vapor de agua, ¿no? Cuando el vapor, por ejemplo, en las noches, ¿ya? A mí me va a pasar, por ejemplo, mañana. Yo todos los domingos hago jardinería en mi casa, ¿ya? Entonces yo salgo y tengo mi jardincito afuera en mi casa y me pongo a cuidar mis plantitas, ¿ya? Pero al cuidar mis plantitas voy a observar que en las hojas se forman gotitas de rocío. ¿Sabes qué son las gotitas de rocío? ¿Has visto las gotitas de rocío? Sí. ¿Alguien me dice acerca de las gotitas de rocío? Dafne, Kaela. Kaela quiere intervenir. Son gotitas de, ¿cómo se llamaba el profesor? Gotitas de agua, gotitas de vapor, gotitas de la atmósfera. Ah, ¿No? sí, sí, sí los he visto. Claro. ¿Qué ocurre? O sea, tú te metes. Cuando el agua hierve, eh, lo que se evapora cuando lo he visto, pero en la cocina cuando se evapora el agua. Ah, ok. Esa es otra cosa que se llama punto de rocío. Pero las gotitas de rocío, ¿ya? Tú eres muy curioso también, y si ustedes son curiosos, quiero que lo vean ahí, ¿ya? Si la noche es bastante fría, o sea, se hace bastante frío en la noche y hay humedad, y tú te vas a tu jardín, ¿ya? Tú vas a ver que en las hojas de las plantas aparecen gotitas, Sí, unas ¿ya? gotitas. Y no es porque haya llovido, ¿ah? Porque no llovió la noche anterior, sino que ¿qué ocurrió?
hubo vapor en el ambiente y ese vapor en el ambiente, debido a la baja temperatura, pasó a la fase líquida. Y como encontró una superficie fría, que es la hoja de la planta, ¡pim!, se reconvirtió en líquido. Entonces tú vas a encontrar muchas gotitas de líquido en las hojitas. Y no es porque la hojita, perdón, no es porque la hojita haya sudado, sino que lo que ha pasado es que es una superficie fría en donde el vapor de agua pudo condensarse. Esas son las gotas de rocío. Y es lo que ocurre cuando el vapor de agua se condensa. ¿Ya? Entonces, tarea para ustedes. ¿Ya? Tarea para ustedes. Van a hacer un TikTok o un video. ¿Ya? Primero, hablando acerca de las propiedades del gas. ¿Ya? Aprendí en Unidemia que un gas no tiene forma ni volumen definido, ¿no? Aprendí en Unidemia que en los gases predomina la repulsión sobre la cohesión. O sea, ¿ya? Profe, ¿cómo lo vamos a hacer? Espera. O si no, un video en TikTok diciendo, aprendí en Unidemia que el gas se puede condensar. O sea, el vapor se puede condensar, pero eso sí lo haces con ayuda de un adulto, ¿no? Ver, por ejemplo, que en tu tetera sale el vapor y con una tapa, ¿no? Ver Profe, yo cómo el líquido se forma. Esto con un adulto, no solo no lo vas a hacer porque es peligroso, porque el vapor sale a alta temperatura, ¿ya? O si no, si tienes la oportunidad, entras a tu jardín y aprendí en Unidemia que el vapor Profe, yo no tengo ni jardín. del rocío se forma porque En un- y empiezas a explicar cómo se forman las gotitas de rocío, ¿ya? Entonces, eso va a quedar para ti como tarea, ¿ya? El otro grupo yo también ya le dejé su tarea en TikTok. Si no lo quieres hacer directamente en TikTok, me mandas el videito. ¿Cómo se hace un TikTok? Ah, no sabes, ya, no hay problema. Mandas el videito, yo lo convierto en formato de TikTok y ponemos, ay, mira, esto es lo que esto es lo que aprendió Marcelo, lo que aprendió Luana, lo que aprendió Daf, ¿ya? Y pa, Voy a hacer un TikTok, así que voy a tener. ¿ya? Pero esa va a ser una forma de que tú puedas experimentar, una forma de que tú puedas leer, una forma de que tú puedas correlacionar lo que vemos aquí en química con lo que tú tienes en el ambiente, ¿ya? Primero, propiedades de los gases. Estas son las propiedades que tienen los gases, ¿ya? Profesor, Primero, ¿esto ya lo puede enviar por el chat? claro, lo puedes enviar, no hay ningún problema. Sí. No, si usted puede enviar la tarea por el chat, o sea, lo que tenemos que poner en el video. Ah, ok, ya, a ver, veamos. Háganme acordar. A ver, acá. Tarea. Oh. Video explicando las propiedades de los gases. ¿Ya? Máximo 1 minuto, no más. ¿Ya? Máximo 1 minuto. Video mostrando la condensación del agua con asistencia de un adulto, ¿ya? Máximo también 1 minuto, no más, ¿ya? Video, ¿ya? Video mostrando, explicando cómo se genera el rocío o las gotas de rocío, las gotas de rocío en las plantas, ¿ya? Entonces, escoger uno de los tres. Ya, escoger uno de los tres. Máximo también 1 minuto. ¿Ya? ¿Qué Dios tiene que ser, profe? Esa es la tarea. ¿Ya? Escoger uno de los tres, ¿ah? No es que, y mi profesor me dijo hacer los tres. No, yo no te digo hacer los tres. Coges uno o dos de los que te parezcan más prácticos. Con los chicos estuvimos viendo en la otra sala el utilizar, por ejemplo, yo les había enseñado a ustedes cómo pueden utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, el BART,
o el chat GPT para poder tener estas cosas. Por ejemplo, yo le podría decir aquí a este señor, ¿ya? Al barco, le decía, explícame en 300 palabras cómo se generan las gotas de rocío en las plantas de la manera más sencilla posible, ¿ya? Y esto mismo se lo voy a pedir al chat GPT, ¿ya? Fin. Entonces, se lo pido a él y se lo pido al BART, que son las dos inteligencias artificiales. Entonces me tiene que salir una respuesta, no más, ¿ya? Entonces, el chat GPT que me está respondiendo, mira, las gotas de rocío se forman cuando el aire húmedo en la atmósfera se enfría y alcanza su punto de saturación, lo que significa que ya no pueden retener toda la humedad en forma de vapor y comienza a condensarse en pequeñas gotas de agua. Este proceso ocurre durante la noche cuando la temperatura del suelo y las plantas desciende. ¿De acuerdo? Mira lo que me está diciendo aquí el chat GPT. Acá yo, el BART, ¿qué me está diciendo? El rocío es un fenómeno natural que se produce cuando el vapor del agua se condensa y se convierte en gotas de agua. Este proceso se puede producir en cualquier superficie, pero es más común que se observe en las plantas, ¿ya? Para que se produzca el rocío se necesitan dos condiciones. A ver, por favor, Dafne, termina de leer este párrafo y este párrafo. Ayúdanos, por favor, a leer este par de párrafos. El aire debe estar húmedo. El aire puede contener una cantidad variable de vapor de agua. A medida que la temperatura del aire aumenta, puede contener más vapor de agua. La superficie debe de estar fría. La temperatura a la que el aire se satura con vapor de agua se llama punto de rocío. Si la temperatura de la superficie es inferior al punto de rocío, el vapor de agua del aire se condensará en la superficie. ¿Ah? Entonces, dos condiciones para que haya rocío, ¿no? Primero, que el aire debe estar húmedo. O sea, si tú vives en un lugar muy seco, como Chosica, por ejemplo, es posible de que no pueda haber rocío porque no hay humedad en el ambiente. En Lima es un lugar bastante húmedo, ¿no? Hay mucha humedad en el ambiente, entonces es una condición. Entonces, posiblemente tú, Marcelo, que vives en un lugar donde hay bastante calidez, hay mucho calor, ¿ya? Posiblemente. Profe, pasa, ¿Ah? pasa. Sí pasa. El aire es bastante húmedo. Sí. Ya, si el aire es bastante húmedo, voy a tener la primera condición. Algunas veces aquí. Ok. La segunda condición, ¿cuál es? Que la superficie debe estar fría. Porque si la superficie está fría, entonces no se cumple esa segunda condición y no se pueden condensar las gotitas de agua. ¿Ya? Marcelo, lee el siguiente párrafo. Este párrafo de acá. Marcelo. En el caso de las plantas, la superficie que se enfría es la hoja. Durante el día, las plantas transpiran, es decir, liberan vapor de agua a la atmósfera. Esto hace que las hojas estén húmedas. Por la noche, la temperatura del aire disminuye y la humedad de las hojas se condensa, formando gotas de rocío. Ah, dicen. Entonces las plantas sudan, correcto, transpiran, ¿ya? Y liberan vapor de agua a la atmósfera, ¿ya? Esto hace que las hojas húmedas. Ese vapor termina haciéndose el famoso rocío. Noche, la temperatura del aire baja, ¿ya? Y esa humedad termina condensándose y forma las gotas de rocío. Un voluntario para estos dos párrafos, levanta la mano. Luana, Ya me a ver, Luana, tú. Ay, no. Sí, profe. Pedí voluntario para estos dos. Tú Ya vas a yo. hacer Sí. dos. Ya. Dice, donde el profe, las gotas de rocío suelen ser de tamaño microscópico, pero pueden ser visibles a simple vista. Se puede observar con mayor facilidad en las plantas con sus hojas lisas y brillantes. El rocío tiene un papel importante profe, para que lo mueve ya no me dicen dónde estoy. En el ciclo del agua, ayuda
a las plantas y a absorber agua, el aire y proporciona humedad al suelo. También puede ayudar a reducir la temperatura en las plantas, lo que puede ser beneficioso en climas cálidos. Muy bien. Genial. Entonces tú, Kaela, por favor, danos el resumen que tienes acá desde el primero hasta el punto 5. Dice, aquí hay un resumen de los pasos que se producen para que se genere el rocío en las plantas. 1. Las plantas transpiran durante el día liberando vapor de agua a la atmósfera. 2. El aire se humedece con el vapor de agua liberado por las plantas. 3. Por la noche la temperatura del aire disminuye. 4. El aire que está en contacto con las hojas se enfría hasta llegar a un punto de rocío. 5. El vapor de agua del aire se condensa en las hojas formando gotas de rocío. Perfecto, listo. Entonces se dan cuenta, o sea, este es de bastante utilidad, esta inteligencia artificial les puede ayudar a ustedes a entender qué cosas son las gotas de rocío. Entonces, ya saben cuál es su tarea, ya se lo dejé en el chat. Entonces, ustedes ya deciden qué es lo que van a enviar, ¿ya? Entonces, hasta aquí, preguntas del estado gaseoso, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. Nada, ya. Entonces, vayamos a lo siguiente. Un gas depende de 4 variables, que son las llamadas variables de estado. ¿Cuáles son esas variables de estado? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Ya? La presión me habla de los choques de las moléculas contra la pared del recipiente. ¿Ya? Y esa presión es la presión absoluta, ¿ya? Que es la suma de la presión barométrica más la presión manométrica, ¿ya? La presión barométrica se mide con el barómetro, la presión manométrica se mide con el manómetro. ¿Con qué instrumento se mide la presión barométrica? ¿Con qué instrumento se mide la presión barométrica? Con el barómetro. ¿Y con qué instrumento se mide la presión manométrica? Con el manómetro. ¿Con qué se mide la presión barométrica, chicos? Chicos, presión barométrica, ¿con qué la mides? Con el barómetro. ¿Y la manométrica con qué? Con el manómetro, ¿ya? Entonces, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica, o la presión barométrica más la manométrica, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades con las cuales tú trabajas esta presión? ¿Ya? La atmósfera y milímetros de mercurio, ¿ya? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera es igual a 760 torriche, ¿ya? El volumen. ¿Qué es el volumen? El espacio ocupado por las moléculas gaseosas, ¿ya? El volumen de un gas es el volumen del recipiente que lo contiene, ¿ya? El volumen de un gas es el volumen del recipiente que lo contiene. Ese volumen, ¿en qué está? ¿Qué unidades está? ¿Qué unidad es esta? ¿Cómo se llama esta unidad, chicos? ¿Cómo se llama esa unidad? Chicos, ¿esta unidad cómo se llama? Litro, ¿ya? Litro. Un litro. Un litro es equivalente a 1000 mililitros, ¿ya? O equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo primero es la presión. La presión absoluta es la suma de la barométrica más la manométrica. Chicos, ¿cuánto va? ¿Con qué se mide la presión barométrica? ¿Con él? Manométrica y La barométrica, ¿con qué lo mides? La vamos a presión barométrica tú la mides con el barómetro de, bueno, el barómetro de mercurio. De mercurio. barómetro de mercurio, barómetro de mercurio. Ah, Por ejemplo, este es un barómetro de mercurio, fíjense, ahí está. es como si fuera un tipo de termómetro, pero para la presión del aire. No necesariamente, ¿ya? A ver, te explico qué es lo que tiene. Este es un recipiente, ¿ya? Acá si lo ves, tiene un recipiente, acá tienes mercurio, o sea, a él primero tú lo tenías así paradito, ¿ya?
le agregaste mercurio. En este recipiente también colocaste mercurio, ¿ya? Entonces, tienes esto de acá, que es como un tubo de vidrio, ¿ya? Al cual tú lo has llenado con mercurio. Luego tienes acá este recipiente que también lo has llenado con mercurio, ¿ya? Entonces lo que haces es, lo inviertes. Y al invertirlo, el nivel de mercurio va a bajar, ¿ya? Y entonces lo que va a ocurrir es que se va a estabilizar hasta cierto punto. Ahora, ¿cómo funciona esto? La presión atmosférica te va a ayudar a que esto suba o que esto baje, ¿no? Si la presión es mayor, entonces obviamente él va a subir un poquito más. Si la presión es menor, esto va a bajar. A nivel del mar, la presión vale una atmósfera. Significa que si tú esto lo llevas a nivel del mar, aquí te va a marcar 760 milímetros de mercurio, o sea, 760 milímetros, porque es la presión atmosférica normal. Es así como funciona el barómetro, ¿de acuerdo? El barómetro lo que te mide es la presión atmosférica, mientras que el manómetro, ¿ya? El manómetro tú, por ejemplo, lo puedes encontrar en un extintor. Mira, por ejemplo, extintor, ¿no? Esto que tú ves acá, ¿ya? Esto como si fuera un relojito que tú ves acá, esto viene a ser el manómetro. El manómetro del extintor de mercurio. Te mide la presión manométrica, ¿ya? Pero también puedes tener medidor de presión arterial. De repente tú has visto a papá, a mamá, abuelito, abuelita, ¿no? Que le van a medir la presión, ¿no? Y por ejemplo, esta imagen te dice más, ¿no? Mira, te voy a medir la presión. Entonces te ponen como un parche en el brazo, ¿ya? Te ponen ahí el estetoscopio y luego un señor con el enfermero empieza a presionar su bombita y tiene el manómetro al costado. Entonces con eso, él mide la presión. Esto que tú ves aquí, un manómetro, ¿de acuerdo? Profesor, Entonces, justo ahí aparece uno que tengo. justo a cuál es el que tienes, el de acá, o este tal vez. No, profe, ¿Cuál? Ya, ese que está por la esquina. el que es este, abajo, hacia arriba, Por derecha. aquí abajo, abajo. Tú me- Ese, Este, sí. claro. Es que este ya es digital, esa es la diferencia, ¿no? Mientras que este es que trabaja como... Ese es otro manual. Claro, tal cual. Entonces, listo, entonces, pregunta. La presión total, la presión absoluta, ¿ya? La presión absoluta es la suma de la barométrica más la manométrica, ¿cierto? Esa es la presión absoluta. Ahora, la presión barométrica, con qué instrumento se mide? La presión barométrica, ¿con qué instrumento se mide? Con el barómetro. Por ¿Y la, el barómetro. y la manométrica, con qué instrumento se mide? Con el manómetro. O sea, Manómetro. la métrica con el barómetro, la manométrica con el manómetro. ¿De acuerdo? El volumen. El volumen es el espacio ocupado por las moléculas gaseosas. ¿Ya? Un sistema gaseoso o las moléculas gaseosas, el volumen en qué unidades se mide en litros o en mililitros, pero para el sistema gaseoso se mide en litros. ¿Ya? La temperatura te mide el grado de agitación molecular, ¿no? Cuanto más agitación molecular, más temperatura. Menor agitación molecular, menor temperatura. ¿En qué unidades normalmente mido yo la temperatura? Por ejemplo, puede ser esta C. ¿Cómo se llama esta unidad? ¿Grados? Column. Coulomb, no, esto se llama Celsius, ¿ya? Se miden en Kelvin. Celsius y Kelvin, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, Celsius. ¿con qué instrumento yo mido la temperatura? Típicamente. Termómetro. Lo Con el mides con el termómetro. termómetro, ¿correcto? Entonces, el termómetro te ayuda a medir la temperatura. Puede ser en Celsius, puede ser en Fahrenheit, ¿correcto? Y el número de moles, ¿ya? En Celsius, por ejemplo, nosotros medimos la temperatura en Celsius, pero por ejemplo en Estados Unidos
la temperatura se expresa en Fahrenheit, ¿ya? Ellos te expresan la temperatura en Fahrenheit, nosotros en Celsius, ¿ya? El número de moles. El número de moles te habla de la cantidad de moléculas, fue lo que nosotros vimos la semana pasada, ¿no? La cantidad de moléculas. ¿Un mol a cuánto equivale, chicos? 6,02 por 10 a la 23. Claro, 6,02 por 10 a la 23. Un mol de algo es 6,02 por 10 a la 23 de ese algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que representa mol. Entonces, tenemos las 4 variables de estado. ¿Cuáles son las 4 variables de estado? Volumen, temperatura y número de moles. ¿De acuerdo? Ahora, como el gas depende de esas 4 variables, nosotros podemos expresar el gas en función de 2 ecuaciones. Esta primera ecuación y esta segunda ecuación. Esta primera ecuación involucra justo a todas las variables. Presión, volumen, R, la constante y el número de moles. Pasa 1, 2, 3 y 4 variables. Presión, volumen, temperatura y número de moles. Esta ecuación, para recordarla fácilmente, la puedes recordar como la ecuación del pavo ratón. ¿Ya? Así, pavo ratón. ¿Ya? Así la puedes recordar. Eliminas y te queda PV es igual a R por T por E. Esa es la ecuación universal de los gases ideales. No vayas a decir, oye, Serrachanga me ha dicho que esa es la ecuación del pavo ratón. No es ecuación de pavo ratón. La recuerdas por esa mnemotecnia de pavo ratón, pero se llama la ecuación universal de los gases ideales. ¿Y qué te representa? Involucra todas las variables. La presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. La presión en qué unidades, ATM, ¿qué cosa es? Atmósferas. mmHg, milímetros de mercurio. Repite conmigo. ATM, ¿qué cosa es? ATM, ¿qué cosa es? La presión de la atmósfera. Atmósfera. mmHg, ¿qué cosa es? Milímetro de mercurio. ¿Qué cosa es mmHg? Milímetro de mercurio. Milímetro de mercurio. El volumen se expresa en esta unidad. ¿Cómo se llama esta unidad? Litro. Perfecto. La temperatura absoluta se va a expresar sí o sí en esta unidad, en Kelvin. ¿Ya? Pero 0 grados Celsius equivale a 273 Kelvin. Importante, ¿ya? La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Eso quiere decir que si la temperatura en Celsius vale 10, ¿cuánto valdrá la temperatura en Kelvin? Creo. 10 más 273. ¿Cuánto es 10 más 273? 283. 283. Si la temperatura en Celsius vale 20, ¿cuánto vale la temperatura en Kelvin? 293. 3. Si la temperatura en Celsius vale 5, ¿cuánto vale la temperatura en Kelvin? 300. 5 grados. 5 más 273 me da ¿cuánto? Ah, 278, 177. porque 5 más 273 me da 278. Entonces, así. Y R es la constante universal de los gases ideales. ¿Ya? R es la constante universal de los gases ideales. Que va a depender de qué tengo yo como presión. Por ejemplo, si la presión está en atmósferas, R vale 0,082. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, como por ejemplo en este caso, ¿ya? Entonces R vale 62,4. Dependiendo de qué unidades tenga la presión, tú utilizas 0,082 o 62,4. ¿Queda claro? ¿Ya? La siguiente ecuación es esta ecuación. PM es igual a T por R por D. ¿Cuándo vas a utilizar esto? Esto lo vas a utilizar cuando tú tengas como dato la densidad. Si tú tienes como dato la densidad, te conviene utilizar esta relación. P me representa la presión, M me representa la masa molar, T la temperatura en Kelvin y D me representa la densidad. ¿De acuerdo? Entonces PM es igual a TR por D o P por B es igual a R por T por N. Pavo ratón. ¿De acuerdo? Bueno, cuando retornemos del receso, vamos a hablar de los procesos restringidos, la ley general de los gases ideales, ¿ya? Entonces,
Tenemos receso hasta las 11:10. Nos volvemos a encontrar a las 11:10 en punto, chicos, por favor. ¿Ya? 11:10 en punto nos vemos.